Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Sabéis que una relación con un narcisista es algo absolutamente destructivo para la persona, a pesar de que exista un cierto enamoramiento, una dependencia emocional que hace que la víctima justifique todas las conductas del narcisista. A largo plazo siempre termina llegando a una situación en la que ya es una mera cuestión de supervivencia el alejarse del narcisista, porque el daño es tan tremendo, los destrozos que causa el narcisista son tan enormes que al final, o bien cuando ya estás absolutamente derrotada, el narcisista te descarta, o bien tienes que alejarte aplicando el contacto cero. Y es que no hay otra alternativa que no sea aplicar el contacto cero para alejarse definitivamente del narcisista. Porque si no se aplica el contacto cero, si se sigue con la más mínima relación con el narcisista, eso es como una rendija para que vuelva a entrar de nuevo en tu vida. Con el narcisista hay que poner un punto y final a la relación y hay que cortar de forma absoluta, radical y total las relaciones, hay que no vuelva a existir ningún tipo de posibilidad de que vuelva. Si al narcisista le dejas la más mínima opción de volver a entrar en tu vida, es seguro que más pronto o más tarde va a volver a entrar. Entonces, una vez que una persona ha decidido que ya quiere terminar la relación con el narcisista, que quiere aplicar el contacto cero, antes de comenzar con estos 20 puntos, una indicación previa, que es que no hay que comunicárselo al narcisista, no hay que avisarlo, no hay que decirle me voy a ir, me voy a separar de ti, me voy a alejar, te voy a dejar, nada, no hay que decir absolutamente nada, porque cualquier cosa que digas al narcisista de que lo vas a abandonar, en ese caso eres tú quien lo abandona a él, para él es el mayor ataque que le puedas hacer. Eso le ataca a su amor propio, le ataca a su orgullo, le ataca a su vanidad y va a tratar de impedirlo por todos los medios. Aunque él realmente no esté feliz en la relación, aunque él ya haya pensado en descartarte, pero la idea de pensar que eres tú quien se va, sin que él te dé permiso, sin que haya sido él el que te haya descartado a ti, eso va a provocar la ira narcisista y va a tratar de evitarlo por todos los medios, ya sea hablando mal de ti a todo el mundo, hablando mal de ti a tu familia, si puede, tiene acceso a tu cuenta del banco, bloqueándote el dinero de la cuenta del banco, si sabe a dónde vas a ir a alojarte, hablando con esas personas para que no te den alojamiento, haciendo ver que estás loca, que estás ida, que no tienes oído o loco y que no tienes control de tus emociones y que por eso tratas de irte, poniéndote en mal lugar, diciendo que estás enferma, cualquier cosa que pueda para evitar que te vayas. Con lo cual, cuando uno quiere aplicar el contacto cero, debe hacerlo en silencio, debe hacer todos los preparativos que tenga que hacer sin que el narcisista se entere. Si tienes que hacer algo que es muy evidente, como puede ser, por ejemplo, buscar un trabajo porque no tienes trabajo y necesitas unos recursos, pues tienes que ver la forma de presentárselo al narcisista como que no tiene nada que ver con que algún día te puedas ir, sino simplemente con que te aburres, con que te necesitas sentirte útil, con la disculpa que queráis, pero nunca decirle que os vais a ir, nunca decirle que lo vais a abandonar, porque eso desata toda su ira al máximo. Entonces, el primer requisito que tiene que tener el contacto cero es que tiene que ser definitivo. Ahí no hay medias tintas, o sea, no es la niña está medio embarazada, o está embarazada o no está embarazada. Aquí es lo mismo, o se aplica el contacto cero o no se aplica. Porque si no es cero, si no es absoluto, entonces ya no es la técnica, ya no es el contacto cero que se propone. Y en el momento que tú dejas cualquier rendija, y eso lo saben perfectamente las personas que han recaído en el narcisista, las personas que han vuelto con él y han experimentado lo terrible que es volver por segunda vez, que es mucho peor que la primera, porque el narcisista ya te conoce, ya sabe dónde hacer daño, te castiga por haberte alejado de él. Nunca hay que regresar con el narcisista y la solución es aplicar el contacto cero de forma radical. Por eso cuando hay personas que me dicen, es que
veo al narcisista y siento amor por él, siento cariño, tengo deseos de volver, me lo he encontrado el otro día y hemos estado hablando y he sentido la necesidad de volver a estar con él. No puede ocurrir eso, no puede ocurrir que os encontréis con el narcisista, no puede ocurrir que os pongáis a hablar con el narcisista, no puede ocurrir que te llame por teléfono y le contestes. Yo sé que es difícil aplicar el contacto cero, sé que es difícil cuando a veces se vive en el mismo vecindario, cuando a veces no te puedes alejar mucho por razones de trabajo o de hijos o de lo que sea, sé que es realmente difícil aplicar el contacto cero, pero si no se aplica radicalmente, el narcisista vuelve y después es mucho peor. En segundo lugar, incidimos en lo mismo. En primer lugar, tiene que ser definitivo para siempre. En segundo lugar, tiene que ser absoluto. Antes decíamos en el primer punto, tiene que ser definitivo, quiere decir que no penséis que en 2 o 3 años vais a volver a contactar con el narcisista. No penséis que el narcisista va a cambiar en esos 2 o 3 años porque realmente no cambia. El contacto cero es para siempre. Nunca hay vuelta atrás. Es para toda la vida. Es como borrar al narcisista de vuestra vida. No existe ya el narcisista. Y en segundo lugar, tiene que ser una ruptura absoluta y total. Tiene que ser que no existe ningún tipo de relación. En tercer lugar, no puedes tener absolutamente ningún contacto a través de correo electrónico, redes sociales, ningún tipo de contacto, ni siquiera entrar a ver su perfil de Facebook, ni siquiera ver lo que escribe en Twitter, absolutamente nada, es borrarlo, no existe, no sé nada de él. Borrarlo de todas las redes. Si algún amigo os habla del narcisista, borrar a ese amigo. Si algún familiar os habla del narcisista, borrar al familiar, al menos de momento, hasta que se dé cuenta de que no os tiene que volver a hablar del narcisista. En cuarto lugar, no llamar por teléfono, no recibir llamadas, no recibir mensajes de texto a través del celular, no tener ningún contacto con el móvil, con el celular, con el narcisista. Radical, absoluto, no responder ninguna llamada, bloquearlo. Si llama con otro número, si cambia su identidad, en el momento en que os dais cuenta que es el narcisista, automáticamente se cuelga el teléfono. No se le dan explicaciones, no se le dice, ay, lo siento, no puedo hablar contigo. No, simplemente se corta la llamada. No hay otra alternativa, se corta la llamada. No hay ningún tipo de relación de ningún tipo. En el momento en que os dais cuenta de que se trata del narcisista, la persona con la que estáis hablando, hayáis dicho lo que hayáis dicho, automáticamente no se responde nada, se corta la llamada. En quinto lugar, nada de comunicación de cartas, nada de envío de paquetes, nada de devolución de cosas que se le hayan quedado en tu casa, nada, nada. Eso lo podéis hacer el primer día, cogéis todas sus cosas, el día si tenéis que devolverle cualquier cosa porque él se ha ido a otra casa, porque vosotros os habéis alejado y habéis llevado alguna cosa, simplemente metéis en un paquete el primer día todo lo que sea, se lo enviáis y os olvidáis del asunto. Y nada más. Si os habéis quedado con algo que era del narcisista, lo tiráis a la basura. Así de simple. Si tenéis mascotas, despediros de la mascota. O la mascota queda con él o queda contigo. Pero no puede ser que te dejo la mascota, devuélveme la mascota. No, no, no. Si tenéis un perro, un gato, lo que sea, hay que decidir de quién es ese perro o ese gato. Si es del narcisista, se queda el narcisista. Si es tuyo, te quedas tú. Si es a medias, pues tienes que tenerlo claro. Si te lo llevas cuando te vas o lo dejas ahí. Si te lo llevas, no hagas caso al narcisista cuando te diga que se lo devuelve. Nada, ningún caso. Te quedas con el animal. Y punto. Y cero contacto con el narcisista. Si deja cualquier mensaje de voz en tu celular, cualquier cosa, en el momento que tú ves quién es la persona que te lo está mandando, lo borras. No llegas ni a escucharlo, ni nada de nada. El narcisista es como los cantos de la sirena, que te atraen y sobre todo los primeros días cuando la persona está presa. Ahora vamos a ver aquí algún comentario de alguna persona que está en esa situación, precisamente de los primeros. Vamos a ver algún comentario de alguna persona que está en esa situación en la que está débil, en la que está con esa dependencia emocional, en la que en cualquier momento puede caer, y ahí es cuando hay que ser más fuerte. Porque una vez que se sobrepasan los primeros días, después ya es mucho más fácil, pero sobre todo al principio es muy complicado. En séptimo lugar, ya habíamos hablado de las redes sociales, especialmente Facebook, Twitter, LinkedIn.
todas estas redes sociales, hay que borrar los perfiles de esa persona. Si no hay manera de evitar que esa persona contacte contigo, tienes que borrar los tuyos, o por lo menos bloquearlos de momento. Puedes dejarlos en pausa y que no reciban, que queden clausurados de momento, hasta que llegues a superar esa situación y sepas que el narcisista ya no va a tratar de contactarte por ahí. Pueden pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero es imperativo que tienes que tratar de cortar todas las vías por las que el narcisista pueda ponerse en contacto. Sobre todo los primeros días, la víctima está en una posición muy débil, muchas veces tiene problemas económicos, tiene problemas emocionales. Es lógico que después de haber estado un tiempo, a veces años, con el narcisista, cuando uno se aleja esté atravesando una crisis terrible. O sea, no penséis que es aplicar el contacto cero y es viva la vida, qué contento estoy. No, después de que se aplica el contacto cero vienen unos días, unas semanas, depende un poco como cada persona lo lleve, que son realmente muy duros, que es sentirse, lo vamos a ver, como digo, sentirse vacío, sentirse que te falta algo, lógicamente, porque llevas un tiempo, incluso a veces uno nota hasta que le falta que lo castiguen, que lo insulten, que lo ofendan, porque se ha acostumbrado a recibir eso constantemente, y cuando no lo recibe es como que algo le falta. Siente ese vacío, siente esa distancia, siente ese alejamiento, pero eso es algo natural. Eso es la crisis que se produce después de haberse alejado del narcisista y que a los pocos días se va solucionando, poco a poco se va curando con todos los procesos que hemos explicado que tiene que seguir una persona después de alejarse del narcisista, que lo explicamos perfectamente aquí en el libro Contacto Cero, cómo hay que reconstruir la vida después del narcisista. Ese proceso es normal que ocurra ese sufrimiento, pero hay que tener mucho cuidado, especialmente los primeros días, porque es muy fácil caer en la tentación y volver con el narcisista para evitar esa sensación tan desagradable de sentirse vacío, sentirse sin nada, sentir que lo has perdido todo, que has tirado tu vida a la basura. Esa sensación es normal padecerla, es normal sentirla, pero claro, eso hay que tratar de superarlo y al cabo de unos días uno ya se empieza a encontrar mejor y realmente va camino a la libertad, va camino a la vida auténtica, va camino a ser feliz, que no lo era con el narcisista. Hay que evitar, en octavo lugar, el andar por los sitios que frecuentaba el narcisista. Hay que evitar acercarse a su casa, hay que evitar acercarse a los sitios que él frecuentaba, cafeterías, gimnasios, iglesias, bibliotecas, todos los sitios que sepamos que puede estar el narcisista por ahí, hay que evitarlos. Noveno lugar, no dejes notas, no dejes avisos, no dejes ningún tipo de comunicación para el narcisista. Si te encuentras con algún amigo del narcisista, evítalo, no le des ningún mensaje, no le cuentes nada. Tú piensa que el narcisista ha muerto, ha desaparecido de tu vida, ya no existe el narcisista para ti. Con lo cual no tiene ningún sentido andar dando mensajes, ni siquiera mensajes de dile que no quiero que me hable, dile que no. Incluso si uno se encuentra con un amigo del narcisista, con un familiar del narcisista y puede surgir el tema, lo mejor es evitarlo, hacerse como que no lo conoces, dar la vuelta y marcharte en otra dirección. En décimo lugar, en el mismo sentido, no quedes ni te encuentres con ninguna persona del entorno del narcisista, ni con familiares, ni con amigos. Seguramente el narcisista va a tratar de captarte de nuevo hablando con esas personas para que se pongan en contacto contigo. Como él no tiene acceso a ti, porque le has bloqueado en todo, va a intentar hacerlo a través de otras personas, a través posiblemente de tu familia, a través de tus amigos, a través de sus amigos, para que te vengan a ver a ti y te digan, oye, mira qué buena persona, pero cómo has hecho esto, pero que lo has dejado solo, que está destrozado, que está hundido, que le has arruinado la vida, que si no vuelve se va a suicidar, que todos los cuentos que te pueden decir de la situación tan penosa en la que has dejado al pobre narcisista, que el pobre está lloroso y sufriendo porque tú lo has abandonado, ¿no? Eso te lo van a contar y eso en esos momentos te va a hacer daño, te va a doler, vas a sentir como que realmente eres una traidora o un traidor, como que tú eres el culpable de todos los problemas que había. Eso lo vas a sufrir y lo vas a sentir y hay que saberlo, porque si uno lo sabe ya está preparado y está listo para poder afrontar esas situaciones. En 11º lugar, si es que te sientes tentado de cualquier cosa, de cualquier forma de contacto, si
que te encuentras en ese momento de debilidad, por esa situación que yo os explico, por esa crisis que uno pasa después de alejarse del narcisista, ese vacío que siente, esa sensación de que está perdiendo algo importante en su vida, trata de ponerte en contacto con un buen amigo, trata de ponerte en contacto con algún familiar de confianza al que le hayas ido contando toda esta historia, al que le hayas avisado de que vas a dar ese paso, trata de hablar con él para que te dé ánimos, para que te reconforte, y si no tienes a ningún amigo, no tienes ningún familiar, no tienes a nadie, búscate un terapeuta, búscate un psicólogo, trata de contactar con él, vete a una consulta y cuéntale tu historia, porque seguro que él te va a dar ánimos, seguro que él te va a reconfortar, que él te va a explicar lo que yo te estoy explicando ahora, que se trata de una crisis temporal, que se supera con rapidez, que no es una cosa que te vaya a durar mucho tiempo, que esto a los pocos días ya se pasa si tú eres capaz de hacer todas esas cosas, como empezar a centrarte en tu vida, como pensar en todas esas cosas que estás ganando, todas esas cosas que dejaste de hacer durante tantos años, esos sufrimientos que ya no vas a padecer, esas humillaciones, el escribir en una hoja todo ese tipo de vejaciones que te hizo el narcisista para poder leerlas cuando tengas esos momentos de duda. En 12º lugar, cuando tengas esos momentos de debilidad en los que estás a punto de coger el teléfono, estás a punto de mandar un mensaje por WhatsApp, busca una estrategia alternativa. Por ejemplo, salir a hacer deporte. Ponte la ropa de deporte y sal a correr sin móvil, sin celular, sin nada, sin ningún tipo, simplemente correr y correr hasta que te agotes, hasta que te canses. Otra táctica, puedes ir al cine, si es que te gusta el cine, pero olvídate el celular en casa y sal al cine. Reúnete con amigos que sean divertidos, que lo pases bien. Busca cualquier estrategia. Ten preparadas estrategias de distracción para esos momentos difíciles en los que te vas a encontrar en esa situación. Si te gusta andar en bici, coge la bicicleta, pero sobre todo deja el móvil en casa, deja cualquier tipo de comunicación, de medio de comunicación en casa y sal a hacer algo que te distraiga, que te aparte de ese problema, que te saque de ese momento de debilidad que estás teniendo. En 13º lugar, si tu familia o tus amigos tratan de contactarte con el narcisista, te hablan a favor del narcisista, tratan de convencerte de que vuelvas con el narcisista, te están diciendo que te has equivocado, lo que tienes que hacer es dejar a tu familia, dejar a tus amigos, al menos temporalmente, distanciarte de ellos y olvidarte de ellos. Eso tienes que tenerlo preparado mentalmente antes de alejarte del narcisista. Antes de aplicar el contacto cero, tienes que tener mentalmente ya preparadas todas esas situaciones, todas esas justificaciones personales, todo eso que te tienes que decir a ti mismo de por qué debes alejarte de esas personas, por qué debes alejarte de esos amigos, que lo que tratan inocentemente, por supuesto, es de que vuelvas con el narcisista porque realmente no lo conocen, porque ellos tienen una imagen absolutamente distorsionada, que es la que el narcisista les presenta, de cuál es la realidad. Seguro que el narcisista se presenta como una maravillosa persona y sin embargo te presenta a ti como que estás loca, que estás ida y que de momento tomaste una decisión irreflexiva sin tener en cuenta las consecuencias que tiene. No es cierto, la decisión que tú has tomado es una decisión cabal, meditada y reflexionada y debes hacer frente a esa situación que has hecho, esa decisión que has tomado, debes alejarte de esos amigos y familiares todo lo que puedas para evitar que influyan sobre ti y sobre tu carácter en esos momentos difíciles, porque más adelante cuando tú ya te encuentres fortalecido o fortalecida, eso ya no importa, ya te da igual que te hablen lo que sea porque no te importa en absoluto, pero sobre todo los primeros momentos, los primeros días es realmente muy difícil y son los momentos de crisis. En 14º lugar, si en algún momento notas que te debilitas, si en algún momento notas que tienes una necesidad muy grande de volver a contactar con el narcisista, analízate, reflexiona, haz un poco de meditación y sobre todo trata de ser muy caritativo, muy compasivo contigo mismo. Trata de comprenderte que tienes puntos débiles, pero no para contactar con el narcisista, sino para darte cuenta de que esos momentos se pasan. Trata de ser amable contigo mismo, incluso puedes
ponerte unos objetivos. Si estoy todo el día sin hacer absolutamente nada, sin contactar, por la noche me voy a dar este capricho que me gusta. Si me gustan determinados chocolates, me voy a comprar estos chocolates para premiarme por haber estado todo el día, haber aguantado todo el día sin contactar con él de ninguna manera. Cuando acabe el día, plantéate, si he sido capaz de aguantar un día, mi objetivo va a ser aguantar el segundo día. Esta es una estrategia que se utiliza mucho cuando uno pretende dejar de fumar, por ejemplo, que uno va planteándose metas. Al principio son metas a muy corto plazo, son metas, por ejemplo, de 1 hora, tengo que estar 1 hora sin fumar, tengo que estar 3 horas sin fumar, y cuando termina esa etapa, uno se plantea de nuevo y dice, bueno, ya he estado 3 horas sin fumar, me planteo otra etapa de otras 3 horas. Ya que he resistido hasta aquí, igual puedo resistir otras 3 horas más, y así lo va alargando, lo va alargando. Después esas horas se transforman en días, se transforman en meses, y al final uno es capaz de dejar un vicio como es el tabaco. Esa misma técnica se puede aplicar para alejarse del narcisista, alejando esas tentaciones, poniéndose etapas temporales para ir cumpliendo esos objetivos. En 15º lugar, tienes que tratar por encima de todo de evitar encuentros accidentales. Si tú sabes por qué calles circula el narcisista, no puedes ir por esas calles. Si sabes en qué lugares te lo puedes encontrar, no puedes ir a esos lugares. Si sabes que le gustan los estrenos del cine y se estrena una película que tú sabes que le gusta a él, aunque a ti te encante el cine también, no puedes ir a ese estreno de esa película. Debes evitar en todo lo posible cualquier tipo de encuentro accidental con el narcisista. En 16º lugar, destruye todo lo que te pueda recordar al narcisista. Si tienes cualquier tipo de recuerdos de viajes, de cualquier tipo de cosas, incluso la ropa que puede que te haya regalado, cualquier cosa, destrúyela. Cualquier cosa que en algún momento te haga pensar en el narcisista, destrúyela, porque siempre hemos dicho, lo esencial en el momento que se aplica el contacto cero es cambiar el foco. Tú estás centrado en ese momento, centrada en el narcisista, todo te lo recuerda, todo te lo atrae, y tú tienes que girar tu foco y mandarlo, enfocarlo en otra dirección completamente distinta. Tienes que enfocarte en ti mismo o en ti misma. Tienes que centrarte en tu futuro, tienes que centrarte en recuperar tu autoestima, en hacer una introspección para tratar de borrar todas esas heridas que tienes dentro de ti. Tienes que pensar en todas esas cosas que has dejado de hacer durante tanto tiempo, en todas esas cosas que a ti te gusta de verdad hacer, por ejemplo, centrarte en tu trabajo, centrarte si tienes amigos que has dejado por el narcisista y que no tengan relación con él, centrarte en tus amigos. Si tienes una familia que no contacta con el narcisista, que no está influida por el narcisista, centrarte en tu familia. Y esa es tu verdadera vida, y eso es lo que tú tienes que ir recuperando, tienes que ir volviendo a poner de actualidad, tienes que ir trayendo a tu vida, y tienes que concentrarte en eso para de esa forma sacar el foco del narcisista y centrarlo en tu futuro. En 17º lugar, hay que romper todos los lazos, cualquier tipo de lazo que te pueda unir con el narcisista, por ejemplo, una hipoteca, por ejemplo, un contrato, un crédito de cualquier tipo, por ejemplo, un automóvil compartido, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la mascota. Hay que cortar todos los lazos que de alguna forma, de alguna manera, te puedan atar al narcisista. En 18º lugar, tienes que establecer un compromiso claro y firme, incluso puede ser hasta por escrito, de mantener el contacto cero de forma absoluta y total. Eso hay que tenerlo muy claro. Si es necesario, escríbelo: me comprometo a hacer esto y esto con estas condiciones, debo hacer todos estos puntos que hemos visto aquí, hazlos por escrito y después fírmalo para darle mayor fuerza, para darle mayor consistencia, para que en cualquier momento de dudas puedas leerlo y decir: me he comprometido a esto y voy a cumplirlo a rajatabla, como sea, porque es que te juegas la vida, o sea, es que te juegas tu futuro, el poder tener una vida diferente a una vida de humillaciones, de sometimiento y de desprecios. Lo que está en juego realmente es tu futuro, es lo que te quede de vida por delante, es lo que te estás jugando. 19º lugar, importantísimo, evita el alcohol, evita cualquier tipo de drogas, evita cualquier tipo de estimulantes que te hagan perder el control, porque en el momento en que bebas alcohol, en el momento en que tomes determinadas pastillas, en el momento en que fumes determinadas cosas, tus inhibiciones desaparecen. Todos esos proyectos, todas esas ideas, todos esos deseos que tenías de cambio desaparecen.
En ese momento tu espíritu se debilita, tu carácter se debilita y empiezas a sentir la necesidad de volver a esa persona. Esas limitaciones que tú te has puesto desaparecen, esas barreras, esas líneas rojas se borran y automáticamente vas a regresar con el narcisista. Así que al menos durante los 2 o 3 siguientes meses de haberte alejado del narcisista, olvídate del alcohol, olvídate de cualquier otro tipo de sustancia, olvídate de cualquier cosa que te haga perder el control. En esos momentos necesitas el control absoluto de tu mente, necesitas estar lúcido o lúcida, necesitas tener claridad absoluta de ideas, por lo tanto, nada de ningún tipo de sustancia que pueda afectar en la manera más mínima a tu conciencia, absolutamente cero. Y en 20º lugar, en ningún momento te castigues, en ningún momento te sientas culpable por tener pensamientos de volver con el narcisista, por pensar que posiblemente te hayas equivocado, por sentir pena por el narcisista, por pensar que has perdido una parte importante de tu vida. No tengas pena, es normal que tengas esos tipos de pensamientos, pero tienes que analizarlos fríamente para darte cuenta que si has tomado esa decisión de aplicar el contacto cero es por algo. Que te vuelvan esos pensamientos es absolutamente normal. Una persona después de haber pasado 2 años, 5 años, 20 años, 40 años al lado de una persona, es normal que cuando se aleja tenga ese sentimiento, tenga esa sensación de vacío, tenga sentimiento de culpa, tenga la idea de que posiblemente está poniendo punto y final a una parte de su vida, no sé si importante, pero sí por lo menos prolongada. Sí una situación en la que esa persona entró de forma voluntaria y enamorada y deseando tener una vida feliz al lado de esa persona, y es al final la constatación de un fracaso absoluto, y es la constatación de que esa vida no se podía continuar de esa manera. Por lo tanto, no te sientas culpable de tener esos pensamientos, no te sientas culpable de pensar que quizá te estás equivocando, no tengas sentimientos de culpa por esa situación en la que estás atravesando. Eso es algo totalmente normal y tienes que ser compasivo contigo mismo, tienes que aceptar que esos pensamientos existen, pero que para nada van a cambiar tu decisión. Tienes que entender, por eso es importante en el punto anterior que hablábamos de un contrato, para leerte ese contrato, que lo tienes que haber escrito y firmado antes de tomar esa decisión de aplicar el contacto cero, para saber siempre a qué te estás comprometiendo y saber qué es lo que tienes que hacer. Y un último consejo final: en caso de que el contacto cero te falle por la situación que sea, esperemos que esto no ocurra, porque ya digo que las consecuencias siempre son mucho peores, porque una vez que regresas con el narcisista, a pesar de todo lo que te diga de que desea volver contigo, de que ha cambiado, de que tu vida va a ser maravillosa, te va a castigar, te va a hacer pagar por haberte alejado de él, y después va a ser mucho peor porque ya conoce tus puntos débiles, ya sabe dónde tiene que hacer para hacerte daño. No te va a perdonar y te va a castigar todo lo que pueda. Pero suponiendo que hayas fracasado en el contacto cero, suponiendo que hayas caído y hayas vuelto con el narcisista, tienes siempre la oportunidad de volver a intentarlo. Normalmente, de media, las personas necesitan entre 6 y 7 veces de aplicar el contacto cero hasta que la última es la definitiva y la última se alejan definitivamente del narcisista. Es triste que sea así, pero lógicamente cuando una persona se aleja del narcisista está destruida. Le falta a veces el carácter, le falta la fuerza, le falta esa energía necesaria para dar ese paso, y en muchas ocasiones tristemente vuelven otra vez con el narcisista, de forma que el narcisista las castiga mucho más y se venga por esa decisión que habían tomado, que él considera que va en contra de sus intereses. Así que, sobre todo, como último consejo final, después de estos 20 puntos, en caso de que fracases, no te castigues, no pienses que eres una persona incapaz, sino que las circunstancias en ese momento quizá no eran las propicias, quizá todavía no estabas totalmente preparado o preparada para dar ese paso, pero que seguro que si lo preparas bien, si lo organizas bien, si tratas de coger un poco de fuerza mental, un poco de energía,
que sí lo vas a lograr. Así que desde aquí le doy el ánimo a todas esas personas que se encuentren en esta situación, que estén a punto de dar ese paso de aplicar el contacto cero, que sigan estas indicaciones, que escriban ese contrato que os digo, que escriban ese registro de todas esas conductas que han tenido con todas esas experiencias que han tenido con el narcisista tan terribles y tan dolorosas, porque eso va a ser la energía que les va a mover a mantenerse en el camino correcto. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.